ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Hoy los jovencitos van a estar aquí, los niños van a estar aquí, van a estar prestando atención también. La palabra del Señor dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero quiero que regrese al versículo 15, que allí vamos a estar pasando también la enseñanza. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Que Dios añada bendición a su palabra esta tarde, y pueden tomar asiento. Cuando enseño el libro de Romanos, a mí me gusta tener todo el tiempo en las manos, pero porque es un libro de los libros muy preciosos. De hecho, lo estudiamos todo aquí en la iglesia hace unos años atrás. Estudiamos todo el libro de Romanos. Y quiero hablar de esto porque creo que todos nos identificamos con el apóstol Pablo, en diferentes niveles, por supuesto. Hace años yo tenía mi oficina en Hagerstown, y entonces allá, cuando ya yo me iba por las montañas, y cuando allá pasaba de la zona de mi área, de mi región, ya podía coger una emisora cristiana que se escucha a esos lados, no me recuerdo cómo se llama. Y me gustaba escuchar un programa que a la hora que yo iba a la oficina, era un programa que era exclusivamente para mujeres. Y yo lo escuchaba, fíjese usted, me gustaba porque aprendí mucho ahí. Hay una hermana que tiene un programa. Ella es una mujer paraclética que no tiene el único movimiento que tiene es de aquí para arriba. O ¿cómo se le llama? Parapléjica. Ok, eso. ¿Qué dije yo? Solo tiene movimiento de aquí para arriba. De ahí todo su cuerpo está paralizado. Yo recomendaría que todas las mujeres, si pueden ir a buscar en el website o algo, en Google, ella se llama Joni, de Joni, Erickson Tara. ¿La han escuchado? A mí me encanta cómo ella enseña a las mujeres, me gustaba, yo lo escuchaba. Pero más me impactó el testimonio, y esto lo escuché hace, ¿cuánto? 8 años atrás, y nunca me olvidé de lo que ella dijo en ese testimonio, porque yo no conocía el testimonio de ella. Sabía que tenía esa condición, pero no sabía su trasfondo, su testimonio. Y resulta que cuando ella practicaba natación, cuando ella tenía 16 años, y en una de las prácticas ella se accidentó y bueno, quedó así. Ella dijo de que cuando está en el hospital, está desnuda, es una jovencita y está desnuda, solamente con la sábana que le ponen en el hospital, pero la sábana se le deslizó y ella quedó completamente desnuda. Ella estaba tratando de poder levantar de nuevo la sábana para cubrirse, y una jovencita, por supuesto, bueno, eso a cualquier persona, no importa si qué edad sea,
pero era incómodo para ella y ella quiso, en su mente, ella quiere levantar la sábana y volverse a cubrir. Eso es el mensaje que ella le está dando a su cuerpo, pero su cuerpo no puede hacer eso, no responde. En su mente, ella quiere cubrirse, pero su cuerpo no le obedece. Eso más o menos, ese testimonio, esa ilustración, la relaciono con la situación que Pablo menciona aquí. Porque Pablo dice, con mi mente yo le sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne yo le sirvo a la ley del pecado. Yo quiero explicar esto tal vez en media hora, no sé cuánto tiempo, tratar de explicar todo esto, porque en realidad, hermanos, creo que esta es nuestra situación. Y la historia de esta mujer, que ahora ya es adulta, refleja más o menos el problema que hay en Romanos capítulo 7. Existe controversia en cuanto, y ustedes pueden ir a buscar comentarios y van a ver que los comentarios, unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen muchas especulaciones de en qué tiempo el apóstol Pablo escribió esto. Bueno, para mí, la respuesta está bien sencilla y no tengo que ser un experto, no tengo que ser un teólogo para llegar a la conclusión. Porque hay unos que dicen que esto lo escribió Pablo cuando él era un bebé espiritual, cuando en el inicio de su conversión a Jesucristo es nuevo, por lo tanto él todavía no ha vencido y todavía está batallando todavía con la carne. Otros dicen, entre los comentarios que hay, otros dicen que en realidad él estaba hablando en tercera persona. Y así sucesivamente encuentra usted diferentes. Pero para mí está claro que cuando él escribió el libro de Romanos, ningún niño espiritual podía escribir el libro de Romanos, señores. ¿Me explico? O sea, un bebé espiritual no podía escribir el libro de Romanos. El libro de Romanos es uno de los libros más fantásticos en el Nuevo Testamento porque es el que habla de la justificación, la santificación, la purificación, habla de todas las doctrinas básicas del Evangelio, están en el libro de Romanos. Por lo tanto, un niño espiritual no podía escribir esto. Para mí, es que él está hablando en tiempo presente, en el tiempo que él escribe el libro de Romanos, él está hablando de esto. Y la razón por la que lo habla es porque este es un problema de todos. Esto no es un problema de un niño espiritual, de un joven o de una persona que todavía no se ha entregado por completo a Dios, que está 50-50, 50 afuera, 50 adentro. Esto es un problema de una condición humana que existe en todo ser humano. ¿Me explico? Entonces, debemos de saber cuál es la condición, cuál es el problema, con qué estamos luchando y cuál es el remedio para esta lucha que tenemos. De acuerdo al libro de Romanos, nosotros tenemos esa lucha interna entre nosotros. De hecho, déjenme decir el tema porque se me olvidó decir el tema. El tema de hoy es el sueño de un hijo pródigo. Y después le voy a decir por qué decidí ponerle ese tema a esta enseñanza. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, usted sabe, el evangelio que se predica casi siempre es venga a Cristo y todos sus problemas se le van a ir, venga a Cristo y usted ya no va a lidiar con esa situación, ya todo eso se va a arreglar.
Y todavía peor cuando tenemos hombres de estrellas de televisión como Benny Hinn y Joyce Meyer diciendo que cuando venimos a Cristo nuestra naturaleza humana muere, y Benny Hinn dice que ya no existe pecado en él. Cuando escucha esa teoría, cuando escucha esas enseñanzas, esa falsa teología, pues entonces uno dice, entonces ya no hay pecado en mí, entonces yo ya estoy muerto, ya no tengo lucha. La Biblia es contrario a eso, y también la experiencia es contrario a eso. Ok, yo tengo aquí, ya tengo 28 años, yo creo que ya estoy 28 años de ser cristiano. ¿Quién me gana en cuanto a tiempo? ¿Quién me gana que tenga más de 28 años de ser cristiano? Nadie me gana. Oh, la hermana Sandra. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuánto? 31. 35 de ser cristiano. ¿Ok? Ernesto. ¿Cuántos tiene usted? 40. Ok. Bueno, ya, por allá me está levantando la mano. Ok, pero... Oh, la hermana Ruth. Ok. Me gustaron las que levantaron la mano. Ok. Ok, mire. Si fuera así como enseñan estos falsos profetas, algo que la Biblia contradice y la experiencia contradice. Porque si fuera así, Pierre, oiga, yo ya tengo alas, ya tengo, ¿cómo le llaman él? El halo, la aurora, ¿no? A los que levantaron la mano les puedo preguntar, y es más, no hay necesidad de que le pregunte. Si tienen lucha con la carne todavía. Es evidente a veces que tenemos lucha con la carne. Entonces, lo que Romanos está diciendo es algo de la vida diaria, es algo que Pablo no está diciendo esto porque es un niño espiritual, él lo está diciendo porque está comenzando el inicio en el camino espiritual, es porque es una realidad en cada persona en la iglesia, hermanos. ¿No es cierto? Es una realidad, ese es el hecho. Entonces, nosotros tenemos doble naturaleza, y la Biblia habla de esa doble naturaleza. El versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, con su mente, voy a orar más, voy a leer la Biblia, voy a controlar mi lengua, voy a controlar mis impulsos, voy a tratar bien a las personas, voy a ser amigable, voy a ser amoroso, voy a edificar, toda palabra que yo diga va a ser para edificar, y eso es lo que yo quiero, pero no pasa una hora, no pasa un día cuando... ¿Qué pasó? Porque digo que quería. Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que así quiero vivir, así quiero actuar, así quiero responder, así quiero hablar, pero no pasa así. Antes de venir a Cristo, la Biblia dice cuál era nuestra condición y no lo esconde. Dice la Biblia que antes de venir a Cristo, usted y yo teníamos una sola naturaleza. La Biblia le llama a esa naturaleza la naturaleza de pecado o la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza en la que nacimos, esa la teníamos, la única naturaleza que teníamos. La espiritual no la teníamos. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados.
Esa es la condición en que estábamos. Si vamos a Isaías capítulo 1, dice que nosotros estábamos enfermos, que éramos pura hinchazón, llaga podrida. Esa era nuestra condición. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él le dio vida no solamente a nuestro espíritu, sino también a nuestra alma. Le dio vida a nuestro espíritu y a nuestra alma. Al hacer eso en nosotros, Dios, al poner su espíritu en nosotros, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, que resucitó a Cristo, es el mismo espíritu que está en usted y que está en mí. Ese espíritu me dio vida a mí, de tal manera que la carne no murió, pero el espíritu vivifica, dice la Biblia, que el espíritu vivifica, pero no piense usted que por el hecho de que el espíritu vivifique, va a ser automático que ya mi carne ya no tiene poder ninguno. No hay peor ciego, dicen por ahí, que el que no quiere ver. Cada uno de nosotros lleva un hombre malo dentro de nosotros. ¿Cómo usted puede conectar? ¿Cómo usted puede entender lo que pasa en el mundo? ¿Cómo puede entender a un malvado Maduro en Venezuela que su gente se le está muriendo y él aferrado a un poder? ¿Cómo puede explicar usted eso? La realidad es que todos tenemos ese hombre malo dentro de nosotros. Simplemente es que el que va a crecer en nosotros va a ser al que alimentamos más. ¿Me entiende? Por eso no cancelamos el vicio, porque queremos alimentar al que queremos que crezca más y que muera el que tiene que morir. Aleluya. Ahora, hay personas que son buenas y que no son cristianas. Usted dice, ay, pero ¿cómo entonces explica que hay personas que son buenas pero no son cristianas? Sí, pero decimos, esa persona es buena cuando lo comparamos con. ¿Me explico? Cuando usted quiera compararse, cuando usted alguna vez quiera compararse, no se compare con la persona que usted admira o con la persona que a usted le gustaría ser. Cuando usted se compare, compárese con el santo de arriba, porque ahí es donde usted va a ver cuál es su verdadera condición. Usted dice, yo soy santo, compárese con Dios. Yo soy perfecto, compárese con Él, a ver qué perfecto es. Bendito Dios. No se compare con los demás, porque usted ve lo de afuera, pero no ve lo de adentro. Sí, amén, bendito Dios. Efesios dice, Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es la Biblia, lo que está diciendo la Biblia. En los cuales, perdón, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que Pablo está diciendo que hubo un tiempo cuando la única voz que nosotros escuchábamos era la de la... ¿Cómo? Pellizquese, a ver si le duele. A ver, pellizquese. Esa era la única que escuchábamos. ¿No? El ser humano sobrevive con 3 comidas, pero de verdad puede sobrevivir con una sola comida, hermano. En realidad, puede sobrevivir solamente con una sola comida al día y algo suave en la segunda. Puede sobrevivir. Pero la carne dice, no, tú te vas a morir, ya vas a desaparecer, estás demasiado flaco. Y come, y cuando viene a ver... Porque la única voz que escuchábamos era la carne, y la carne. 8 horas para dormir no es suficiente, necesitas 14.
Y entonces tenemos a un vago que no trabaja de día y descansa de noche. Cuando una persona se convierte a Cristo, se aplica doble cura, amados. Una cura para el cuerpo y una cura para el espíritu. Y obviamente cuando hablamos del espíritu estamos hablando del alma. Una doble cura. Dios cura el cuerpo y cura el espíritu. Significa que aunque el cuerpo no está redimido, el espíritu sí está redimido. El cuerpo tiene que ser controlado por alguien. ¿Me explico? Sí, amén. Cuerpo, carne, chuleta, como le quiera llamar. Tiene que estar controlado por alguien. Y ese alguien es el espíritu. Amén, amén, amén. ¿Y quién es el que lleva el timón? Jesús. Sí, Jesús, pero Jesús no lo va a hacer todo. El que lleva el timón de la iglesia es Jesús, pero el que lleva el timón de mi vida soy yo. ¿Me explico? Yo decido si alimento al espíritu o yo decido si alimento la carne. ¿Está claro, verdad? Entonces yo decido, vamos a decir que la carne es Mike Tyson. O Chuck, ¿cómo se llamaba el otro? Al que el mejor era Mike Tyson, no era tan bueno. Holyfield. La carne es Holyfield. Y el espíritu es Mike Tyson. Yo soy, vaya, gracias, se acordaron de mí. Holyfield es la carne, Mike Tyson el espíritu. Y esos dos, hermanos, siempre van a estar en lucha. Esa lucha es de todo el tiempo. Uno piensa, cuando yo era joven yo pensaba que iba a haber un tiempo cuando ya las luchas con la carne, eso ya no iba a ser un problema. No me pasó mucho tiempo en entender que no era así. El hermano Palacio, se llamaba el hermano Palacio, un anciano de 70 y pico de años, ya él falleció. Yo lo pasaba a llevar a recoger para llevarlo a la iglesia. Y entonces, y después de 3 semanas, noto que él no me está llamando. Entonces le llamo yo, hermano Palacio, ¿por qué no está yendo a la iglesia? ¿Está enfermito? ¿Todo bien? Y me dice él, ay hermano, sí que esta carne, y entonces, ¿y esta carne? ¿Qué me estará diciendo? Entonces le digo, bueno, alístese porque lo voy a ir a recoger, porque ya tiene 3 semanas de no ir a la iglesia. Y entonces lo voy a buscar y ya cuando vamos en el vehículo, yo le digo, hermano Palacio, explíqueme eso de la carne que usted me dijo. Porque yo entiendo que si yo tengo lucha con la carne, que tengo lucha con tentaciones y todo. Y entonces, ¿y usted qué luchas tiene, hermano Palacio? Y entonces el hermano Palacio era así, de este tamaño, pero tenía una voz una voz tremenda, como de y me mira así y me dice, ¿y usted qué piensa? Me dice el hermano Palacio. ¿Tenía cuántos años? Tenía como 75 años. ¿Y usted qué piensa? Me dice él. Porque yo estoy pensando que la lucha de él, bueno, es con la carne, los jóvenes, la carne, la carnita, ¿no? El ojo, ¿eh? Eso es lo que estoy pensando yo. Pero él me dice, ¿y usted qué piensa? ¿Usted piensa que porque ya tengo esta edad, yo no lucho con la carne? Y yo dije, wow, si es que este diablo nunca se jubila, ¿no? Nunca se jubila, ni la carne se jubila. Es una lucha siempre. Entonces, ¿cuándo vamos a ganar la batalla?
Aquí vemos personas que hemos dejado que la carne esté ganando la batalla desde hace mucho tiempo y muchos años quizás luchando con esa carne. Y la carne, y la carne, y la carne. Es que soy débil, y soy débil, y soy débil. Somos débiles, dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre es débil, pero la Biblia también dice, diga el débil, fuerte soy. Usted puede ganar sobre la carne no tiene que ser quien lleva el timón, usted tiene que llevar el timón. Hay algo que se llama control remoto, ¿no es cierto? En el televisor. Se llama control remoto. Ese control remoto no es automático, usted decide si lo enciende o lo apaga o lo cambia. El control no lo tiene él sobre usted, usted tiene el control. ¿Me explico? Lo mismo pasa en la carne. La carne no debe de tener control, usted tiene que tener control. Usted decide apagarlo o decide encenderlo o cambiarlo. Aleluya. Bendito Dios. Ahora, la Biblia dice, en Romanos 8, que es la continuación del capítulo 7, dice Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿quiénes son estos que están en Cristo Jesús? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si está en la carne, es carnudo. ¿No? Ay, Dios mío, ¿y cómo se nos sale la carne? De verdad. Sí. Yo entiendo al apóstol Pablo. En mi nivel yo entiendo al apóstol Pablo. Porque para uno puede decir, la lucha con la carne puede ser pecado, puede ser avaricia, puede ser tentación. Para otros la lucha de la carne puede ser otra. En el nivel de Pablo, para mí, en el nivel de Pablo, yo entiendo, creo a Pablo. Quiero doblar mi oración, quiero orar 6 horas al día. Y me gana el cansancio, me gana Tal vez eso haya sido, o tal vez no. Yo no sé. La segunda cura, la primera cura ya dijimos que es para el cuerpo, el alma. La segunda cura es para la enfermedad del pecado. Efesios 2:4-6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La frase aquí, muerto al pecado, porque dice, háblame, soy muerto al pecado, y también lo dice en el capítulo 6 de Romanos, verso 2, dice, muerto al pecado. Cuando habla del bautismo, muertos al pecado. Pero esa palabra no es una muerte total, porque usted y yo no estamos muertos al pecado. Si usted y yo estuviéramos muertos al pecado, hermanitos, ay, Dios mío, no hubiera contienda, no hubiera pleito, no hubiera división, no hubiera malos entendidos, no hubieran discusiones, no hubieran, Dios mío santo, estaríamos en el cielo ya aquí, si fuera así, que ya estamos totalmente muertos al pecado. Pero la carne está con nosotros y está viva. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer que la carne mengüe su influencia en nosotros. Por eso es que la Biblia dice, Juan dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿No? Que crezca Cristo, a medida que crece Cristo en nosotros a través de su Santo Espíritu, pues obviamente, entre más tiene usted de Cristo, menos carne. Menos carne.
menos pleito, menos contienda, menos celos, menos discusiones, menos reacción inmediata a una situación. Mire, y no es cierto que la carne, si para algo sirve la carne, es para ponernos en vergüenza. Amén. ¿O no es cierto? Amén, amén. ¿O estoy hablando con ángeles yo aquí? No. A lo mejor. Cuando la carne nos pone en vergüenza y es todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo ganar la batalla? ¿Cómo la vamos a ganar? Es saber que usted lleva un gorila dentro de usted. Aleluya. Bendito Dios. Usted dice, Dios me cambió. ¿Ya Dios me cambió? Sí. Dios le cambió su forma de pensar. Bendito Dios. Dios le cambió de condenado a no más condenación. Es lo que Romanos 8:1 dice. Ninguna condenación hay. Dios lo cambió. Pero la carnita está bien vivita. Entonces, ¿cómo reaccionamos a las situaciones que se nos presentan en la vida? ¿Hay injusticias en la vida? ¿Hay cosas injustas en la vida? ¿Hay cosas que no nos entendemos? ¿Hay cosas que chocan? ¿Cómo vamos a reaccionar a estas cosas? Depende de cómo consciente estamos o de qué tan consciente estamos de que llevamos un gorila dentro de nosotros. Digo gorila porque para algunos puede ser otra cosa, ¿no? Ahora, la carne debe de ir muriendo. El espíritu, dice la Biblia, que vivifica, significa que debe de ir creciendo en nosotros, para que haya menos carne en nosotros. Ahora, no es que, por eso es que uno tiene que saber que en momentos difíciles, cuando uno quiere reaccionar, porque en la carne a alguien no le ha ofendido a alguien. O sea, usted va manejando bien tranquilo por la carretera y alguien le dio una mala señal y ya usted quiere, ¿no? Meterle el pie o se le olvida lo cristiano y hace lo mismo, ¿no? Acelera el carro y se le pasa al frente y frena, y frena, y frena. Y de ahí, una vez yo voy manejando, voy para la iglesia. Y, hermanos, era la ven de la iglesia. Que iba en la University Boulevard, que ahí era 45 el límite, iba a 60, el que iba manejando la ven de nuestra iglesia. No acá, aclaren que no acá. ¿Ah? Aclaren que no es de esta. Ya dije que en University Boulevard, allá nadie vende, ninguna vende de la iglesia de aquí iba a vender allá. Bueno, es en otra iglesia, en los años, estamos hablando de 15 o 18 años atrás. No es el hermano Pacheco, no está pensando que es el hermano Pacheco. Entonces, yo voy y él no conoce mi carro. Por lo visto no conoce mi carro. Hermano, mire, hace esto. Atrás, ¿no? Atrás, como que me quiere empujar, porque mi esposa me ha dicho que yo hago a veces lo mismo también, como que va uno, si a 20 y uno se le acerca como para empujarlo. Bueno, eso venía haciendo el de la ven, y no sabe que soy yo. Luego se pasa, me rebalsa y frena, y esa es la ven de la iglesia.
y no sabe que soy yo. Imagínate, el hermanito. ¿Y allá en la iglesia? Aleluya. Esa carne, si no la controlamos, gana la batalla, gana la pelea y nos pone en vergüenza y pone el nombre de Jesús en vergüenza. Y miren, y es cristiana y está cantando y canta y predica y hace y va a toda la iglesia, los días de la iglesia, y miren lo que hace. ¿No? Y miren la lengua que tiene, y miren. Para que no estuviera nevando ahora, no. Ya se le olvidó que hay nieve afuera. Aleluya, está bueno. Segunda Corintios 4:16 dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque debiera de irse desgastando. Y aquí no está hablando él físico, amados. Porque es obvio que ya usted no es lo que era antes. Si antes yo corría, porque si era lo que yo tenía, era que corría. Yo corría. ¿Y a mí nadie me ganaba corriendo. Ahora póngame a correr. Ya no soy eso. Parezco atlético, pero sin hacer ejercicio. Aleluya. Es natural. Pero no me ponga a correr, que no aguanto ni una milla. Si estuviera el hermano Ricardo aquí, estuviera diciendo la lengüita. Dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué significa eso? Que debe de ir creciendo. Y Santiago dice: hasta que vayamos de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que el día sea perfecto. Hasta que la carne ya no domine en nosotros. Ay, Dios mío, esperamos. ¿Cuántos están esperando ese día cuando ya la carne ya no tenga nada que ver con nosotros? Aleluya. Bueno, el día viene, eso va a ser hasta la resurrección. Pero mientras tanto, en la carne es como un vehículo. Ahora el vehículo tiene GPS. Ahora yo sé que ya sacaron esos vehículos que usted lo programa y lo pueden llevar. Usted se va a dormir al asiento de atrás. Yo no haría jamás eso. Jamás le daría el control de mi vida a un aparato. Jamás. Porque si algo que a mí me gusta es tener el control. Es tener el control. Jamás haría eso. Pero ahora ya hay esos aparatos, ¿verdad? Pero hasta ya perdí el sentido de lo que quería decir. Que la carne, el control de la carne, no la carne no debe dominarlo a usted. Usted tiene que tener el control. La carne no debe de funcionar en, ¿cómo le llaman a eso? Sistema piloto o algo así. ¿Ah? Autopiloto, ¿no? Que le presiona un botoncito para que ahí va. ¿No? Pero algunos tenemos la carne y como que está como de autopiloto, porque el espíritu les habla, el espíritu, Dios mío santo, consejería, palabra de todos lados, enseñanza, teología, y en 7 años no ha funcionado la teología. ¿No? La carne está en autopiloto. Pues ahora, hermanos, ya quitemos el autopiloto y dejemos que el Espíritu Santo, a través de su santa presencia, también controle ahora este gorila que tenemos nosotros dentro de nosotros. Y todos luchamos con esto. Todos luchamos con esto. No hay nadie que no luche con esto. Y entonces uno dice, ahora yo tengo que decir: Señor, ayúdame a nunca actuar en la carne. Nunca.
Que si alguien me ofende, que no actúe en la carne, porque si actúo en la carne, Señor, aunque soy flaco, pero a lo mejor aunque sea una piedra le tiro. Si dejo que la carne salga, por eso traigo toda mi ira, mi frustración, todo a este lugar, a crucificar la carne. Pablo dice, todos los días muero. Todos los días usted tiene que estar muriendo. Todos los días tiene que estar matando la carne. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Ahora, ese no es un mensaje para Tony que se cuide de Jasmine, ni para William que se cuide de Carla. Cuídate de la que duerme a tu lado. Pero eso entonces sería solamente para los casados. Pero yo no me tengo que cuidar de la que duerme a mi lado. Mi esposa, yo no me tengo que cuidar de ella. Es de la chuleta que está hablando la Biblia, de esta, la carnita que duerme todo el tiempo. Duerme con la joven, duerme con el soltero, duerme con la soltera, duerme con todo el mundo. Esa carne. Y la Biblia dice, cuídate de esa que duerme a tu lado todo el tiempo. Aleluya, Dios dije que media hora iba a predicar. ¿Le sigo o le paro? Hay nieve afuera. ¿No le importa? Ok, así me gusta. Perdón. Nuestro espíritu y nuestra alma son redimidos y tienen la nueva naturaleza. Nosotros tenemos doble naturaleza. Nuestros cuerpos tienen la vieja naturaleza, pero nuestro espíritu y nuestra alma ahora tienen nueva naturaleza. Y es esa nueva naturaleza la que debe estar sobre la vieja naturaleza. Es a esto que Pablo dice, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas de la carne pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No las obras en sí, sino las obras de la carne ya murieron, ya eso ya pasó. Pero ahora el Espíritu debe de gobernar nuestra vida. El versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero para eso Dios nos dio una nueva naturaleza. Y de esa naturaleza habla 1 de Juan 3:9 y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la simiente es la genética de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, está claro que el conflicto no solamente es con la carne, porque si el conflicto fuera solamente con la carne, sería como el poema que escribí hace muchos años era yo en guerra conmigo mismo. Ese era el tema, no me recuerdo lo que decía el poema, pero mucho lo que decía el poema, pero era en guerra conmigo mismo. Era esa guerra interior. El espíritu quiere servirle a Dios, la carne no. Cristo dice, el espíritu siempre está dispuesto. Cuando habla de la oración, Cristo dice, orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, dice Cristo, pero el espíritu vivifica. Ahora, también dice que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto, porque el espíritu nuestro es el que quiere orar más, el que quiere que hablemos más con Dios, el que quiere que estudiemos más, que leamos la Biblia, pero no lo hacemos. Está esa batalla constante en nosotros. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí. O sea, está hablando, primero habla
del bien, el bien que Él quiere hacer. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, luego menciona que el mal está en mí, bien y mal, o sea, lo bueno y lo correcto y lo malo, pues, o lo incorrecto, lo correcto y lo incorrecto. Y a veces puede haber distancia entre ambas cosas, ¿no? Distancia entre lo bueno y lo malo, porque de verdad hay distancia entre lo malo y lo bueno. Nunca se va a mezclar lo bueno con lo malo. Si alguna vez se va a vencer una guerra, va a ser cuando el bien venza sobre el mal. Pero no pueden estar mezclados. Pero Él dice, yo quiero el bien. La carne quiere hacer lo malo. Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo correcto, pero la carne me lleva a hacer lo incorrecto. Ahora, ¿cómo sabemos cuando realmente el Espíritu todavía gobierna en nosotros? Porque alguna persona podrá estar pensando, yo siento que yo no soy salvo porque yo batallo. Cada vez que alguien me irrita, exploto, enojo, hago esto, o hay esto, otro. Usted sabrá lo que hay. Y se siente que no es salvo. Se siente que no está en nada. El problema es que el viejo hombre de nosotros está ganando más que lo que está ganando el Espíritu de nosotros. Y entonces tenemos que detenernos un poco en el camino y decidir a quién le quiero ceder el control. ¿Quién quiero que tenga el control? Porque en mí está el hacer el bien. Pero cuando llega la oportunidad, cuando algo me saca de quicio, cuando algo no sale como yo quiero, las cosas salen mal. Me sale aquel que yo no quiero que esté ahí. No hay tal cosa como que yo era así. Es así. ¿Lo entienden? O sea, yo era rabioso, porque ya se los he dicho, yo era rabioso. Lo soy. Lo único es que si yo dejo que si Stephanie me pisa los callos, antes si me pisaba los callos, que corriera. Ahora no es que no tenga la intención de salir corriendo detrás de ella, simplemente como me hace mi esposa a veces me hace, cuando yo me enojo, ella, ¿usted sabe cómo le hacen a los caballos? Yo. Así me ha hecho mi esposa. Cuando ya me estoy enojando, yo. Y es la forma que ella tiene de bajarme, ¿no? ¿Así le hacen usted dedito o no? Oh, usted ahí va. Oh. ¿Entiende usted que usted tiene un hombre viejo dentro de usted? Que ese no ha sido expulsado todavía. Ese no ha sido deportado todavía. Ese está allá adentro. Y por eso es que tiene que venir, hermano, cuando venga a la iglesia, no venga a ver cómo viene vestida fulanita o fulanito. Venga a buscar el rostro de Dios porque usted está luchando con la carne, todo el tiempo está luchando con la carne. Venga a orar, venga a doblar las rodillas y decirle, Señor, dame fuerza. Y lo otro es, pídele dominio propio al Señor. Que ya lo tiene, lo que pasa es que usted no lo pone a practicar. El dominio propio es el control que Dios le dio a usted. ¿Me explico?
Ok, cuando usted llega a la casa, usted va a tener un control, el control del televisor. Dios le dio a usted un control. Se llama dominio propio. Repítalo conmigo. Dominio propio. Significa, cuando yo veo algo que no conviene, yo apago ese aparato, o corto el contacto, o quito lo que hay ahí, porque no quiero contaminar y no quiero que la carne gane mi vida. ¿No? Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras o los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? No estoy adivinando porque la misma Biblia lo dice. No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros. O sea, están peleando adentro de usted, de nosotros. Y dice, de ahí vienen los pleitos. De ahí vienen. Salen de adentro. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras hacer. Entonces entiende por qué hace lo malo cuando hace lo malo. ¿Y por qué lo hice? Ay, Dios mío, si eso no es lo que yo quiero hacer, ¿por qué lo hice? Ahí lo está diciendo. ¿Cuál es la razón? Ahí está clarito. Combaten. Voy terminando. Pablo habla de un guerrero miserable. Un hombre de guerra miserable. Dice, verso 24, miserable de mí. ¿Quién me llevará? ¿Quién me librará, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? En otras palabras, lo que dice el chavo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? Pero Pablo no se queda ahí con esos signos de interrogación. Porque lo próximo dice, más gracias doy ¿a quién? Aleluya. Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien me da el poder para la victoria. Es decir, la carne no puede ganar. Yo debo de ganar la batalla en la carne. Aleluya. Así que si dice, es que no puedo, es que es carnudo y usted ya se entregó a la voluntad de la carne y usted dice, es que así fue mi abuela, así fue mi abuelo, así fue mi tatarabuelo, así fue mi mamá, así fue mi papá, así nací y así me muero. Pues va a morir carnudo, va a morir en lo que la Biblia dice, en la carne. Oh, pero la promesa de Pablo dice, ¿qué diremos pues? Versículos 7 y 8. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conoció el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado es muerto. En otras palabras, cuando él dice, ¿y quién podrá ayudarme? ¿La ley? No. ¿La conciencia? No. Porque la conciencia a veces te aprueba hasta lo malo, porque ya tienes cauterizada la conciencia y la conciencia te dice, está bien que le tires piropos estás casado, pero le estás viendo la que no debe de estar viendo y la conciencia te dice, bien, no es pecado. Mientras no llegues al hecho, no hay pecado. Y yo digo que infidelidad es infidelidad, sea a través de Facebook o de lo que sea, es infidelidad. Y punto. Romanos 2:15 dice, mejor voy a adelantar eso porque quiero ya ir cerrando. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, aquí está la clave. ¿Qué es lo que está haciendo él? Primero él pregunta, oh miserable de mí, ¿quién puede ayudar? Y hace mención de la ley, hace mención de la conciencia. La ley no puede, la ley me condena. Es por eso que yo supe que codiciar es pecado, no es lo que está diciendo él.
La conciencia, dice, tampoco es confiable porque dice, aprueba aún lo malo, aprueba. Ahí lo dice en el texto. Ahora, ¿quién puede ayudarme? Más gracias doy a Jesucristo. En otras palabras, admito, Señor, que yo no puedo con esta carne. Admito que esta carne es mayor que mí. Admito, Señor, que hay arrogancia. Admito, Señor, que soy carnudo. Admito que le doy mucha libertad a la carne, Señor. Pero no puedo conmigo mismo. Pero contigo yo puedo. Contigo sí puedo vencer la carne. En otras palabras, no puedo, pero con Él sí puedo. Aleluya. Por eso la Biblia dice, el mismo Romanos dice, porque los hombres no tienen excusas. Para que los hombres no tengan excusa, ¿qué excusa tienen? Es que soy débil. Si dice que es débil es porque quiere permanecer débil. Ok. Voy a terminar aquí. Quería leer otras cosas, pero otros textos. Le dije que el tema de esta enseñanza es el sueño de un hijo pródigo. Esto con ese poema que yo escribí hace años, que yo tenía un cuaderno, un libro donde yo he escrito varios poemas y lo presté y ya nunca regresó. Y para mí eso era un tesoro. Pero cuando yo escuché este canto, estamos hablando a principios de los 90, y es Denny Berríos, el único CD que es de música original, ya sea de Berríos porque ahí él canta en dúo con un hombre que se llama Humberto. Yo tenía el cassette, en aquellos tiempos eran cassette, no habían todavía los CDs. Y ese cassette lo presté y tampoco regresó. Y eso no lo encuentra en las librerías, ni lo encuentra en Amazon, ni en nada, porque es como una reliquia. Para mí es lo mejor que hizo, no sé si usted, Ernesto, sabe de eso, lo grabó con Humberto, es lo mejor que tiene Denny Berrío, porque los demás son traducciones de canciones al inglés, pero es lo mejor. Hay un canto allí que se llama, en ese CD, que lo conseguí por, gracias a Dios, lo hice la búsqueda, no sabe cuánto, y hasta gracias, un millón de veces de gracias le di a Dios porque lo encontré de nuevo en una librería, no sé en qué país lo encontré. Y ya tengo el CD. Un canto ahí se llama Sueño de un hijo pródigo. Y es de ahí donde saco parte de lo que hemos hablado hoy. Dice, no quisiera ser así como yo soy ahora, porque me siento poco, porque me aprieta todo, porque no tengo fuerzas para seguir viviendo, porque vivo yo y a la vez no vivo nada. Si pudiera dejar de ser y vivir adentro, para que Dios me ilumine y me lleve por caminos rectos. Si pudiera dejar de ser, sería más bello que andar viviendo yo conmigo en desacuerdo. Yo conmigo en desacuerdo. No es que piense en la muerte, más que eso, en la vida pienso. Pero qué grande sería morir y vivir al mismo tiempo. ¿Entiendes esa parte? Qué grande sería morir y vivir al mismo tiempo. Y ver que mi cuerpo va gobernado por el Dios del cielo. Que se transforme en pan cuando lo precise algún hambriento. Y se vuelva manantial para los que van por el desierto. Pero soy yo aún el que está en mi cuerpo. Y extrañas fuerzas estropean mi concepto. Y no puedo dejar de ser para poder ser de aquellos.
de aquellos que necesitan una mano en este duro tiempo. Yo voy a seguir tratando de morir cada momento. Entonces, la vida misma hará morada dentro de mi cuerpo. Y ya no seré yo cuando se muera mi ego. Y al fin podré lograr lo que fue siempre mi anhelo: poder estar con Dios, mi cuerpo y yo de acuerdo. Mi cuerpo y yo de acuerdo. Mi cuerpo y yo de acuerdo. Ahí es donde está la victoria ya. Vamos a estar de pie. Esa preciosa composición habla de esa guerra que hay interna y que todos la tenemos. El problema más grande no es tener un problema. El problema más grande es saber que se tiene un problema y no hacer nada por el problema.